Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Barcelona nuevamente para hacer un webinar sobre uno de los programas de Civil Studio. Soy Ignacio Callís, ya me conoceréis de otros webinars y bueno, pues el día de hoy vamos a abordar uno de los módulos que tenemos relativo a unas estructuras que son los estribos flotantes. Los estribos flotantes son un módulo más de todos los que tenemos en Civil Studio. Concretamente es el que está aquí destacado, ¿vale? Y como su nombre indica, pues, a ver, es un tipo de estribo de puente y para, bueno, para apoyar los tableros, ¿no? Ya sean de vigas, ya sean postesados, del tipo que sean. Y este tipo de estribo, que es el estribo flotante, del cual vamos a hablar hoy, pues hay que enmarcarlo en un grupo más amplio de estribos. Hay en general 3 tipos de estribos, como serían los estribos flotantes, los estribos cerrados, que hablaremos otro día, y luego también los estribos abiertos. Por tanto, hoy hablaremos de los estribos flotantes. Esto es pues un cargadero que está soportado por unos pilotes. Como es habitual, pues el índice que vamos a seguir pues será prácticamente describir esto que estoy diciendo, cuál es el alcance, un barrido muy rápido de los conceptos teóricos que puedan tener aplicación en el módulo actual y finalmente veremos, pues ya en realidad el webinar de hoy será muy práctico y estará muy enfocado ya sobre unos ejemplos de estribos flotantes en Civil Studio. Como digo, hoy vamos a hablar del módulo de estribos flotantes. Entonces, bueno, pues la teoría que tenemos que tener en cuenta es la que ya conocemos, relativa a aspectos estructurales y aspectos geotécnicos. Veremos rápidamente que los datos que nos pedirá el programa para definir un estribo flotante y proyectarlo, pues son de diversos tipos, pero básicamente son datos geométricos, datos geotécnicos, datos relativos a las acciones, coeficientes de seguridad y opciones diversas de configuración. A partir de los datos definidos se ejecutará un cálculo y obtendremos finalmente unos resultados. Los resultados, como en todos los módulos, son los que necesita el cliente y estos son lo que uno entrega en la memoria final en un proyecto final, es decir, las verificaciones estructurales y geotécnicas, los planos 2D de geometría y de armaduras, el modelo 3D BIM, ¿vale? Que podrá ser exportado según veremos, un informe, una memoria de cálculo y luego las mediciones. Y, como es habitual, todo esto siempre en el contexto de las normativas europeas y las normativas americanas. Esto que voy a decir ahora es muy importante para hacer un poco ameno o amena la explicación y para no demorar la explicación, para alimentar cosas nuevas a todos vosotros que habéis ido siguiendo los webinars. Vamos a pasar por alto todo lo que hemos explicado anteriormente. Es decir, os recomiendo, porque estos webinars pues se cuelgan, pues que antes de visionar tengáis presente los webinars que hemos hecho, que serían del tipo general, relativos al uso de Civil Studio, a las bases de cálculo, a aspectos geotécnicos y concretamente también pues que tengáis presentes los webinars de muros tanto pilotados como superficiales. En este sentido, a nivel de conceptos teóricos, no voy a detenerme casi nada porque es que si no sería perder tiempo. Recordemos que la formulación que tenemos, que está omnipresente en el programa, siempre es la misma en los formatos habituales, que esta formulación da lugar a unos coeficientes de seguridad, que son los que tenemos con los eurocódigos de los tipos que veis aquí abajo a la izquierda, y si estuviéramos trabajando con norma americana, pues estaríamos trabajando con estos otros coeficientes de seguridad. Recordad también pues que la estructura de estados límites es una jerarquía que da lugar en un árbol compuesto por estas palabritas, ¿no? Estado límite, situación, combinación, instante. Bueno, pues que al final el programa es una máquina, por así decirlo, de comprobar estas verificaciones y concretamente en el módulo actual de estribos flotantes pues estaremos comprobando estas. Recordad que no voy a entrar aquí, pues que hay un tema correspondiente a los enfoques, según se definen en los eurocódigos,
esto ya lo veremos más adelante. Y a nivel ya específico del módulo actual, aunque luego lo veremos desde el programa, sí que quisiera aquí ya introducir lo que es el modelo de cálculo y al mismo tiempo cómo se define la geometría. Bueno, vamos al trapo. Aquí, en el módulo actual de estribos flotantes, lo importante, aprovecho esta pantalla para explicarlo, es que la tipología que se va a proyectar pues es un cargadero con un espaldón y luego con unas posibles aletas que pudieran estar a los dos lados y unos pilotes. ¿Cómo se modeliza esto? Bueno, pues el modelo que veis es este, ¿no? Este es el modelo que se utiliza, en el cual pues hay elementos lineales para los pilotes, elementos lineales para el cargadero. Es decir, aquí hay que tener en cuenta que el cargadero se modeliza como un elemento lineal, ¿eh? En cambio, el espaldón, pues como veis aquí en pantalla, es una placa y las aletas, en caso de existir, pues también serían unas placas. Aquí hay un comentario importante y es el siguiente. Como he dicho al principio de la exposición, nosotros manejamos 3 módulos, los estribos flotantes, los estribos abiertos y los estribos cerrados, ¿no? Entonces, a veces, bueno, hay consultas en las cuales se plantea, pues si podría utilizarse el módulo de estribos cerrados para modelizar un estribo flotante o al revés. Es decir, ¿dónde está la frontera, no? La frontera está justamente en cómo se modelizan los elementos en el modelo de elementos finitos. Es decir, en el módulo de estribos cerrados, según veremos más adelante, lo que sería el muro, la zapata, todos son placas, ¿no? Entonces, son placas porque sería la forma más natural de modelizar una estructura que de forma normal pues es ancha y es un poco, pues, y tiene un cierto canto. En cambio, en el módulo actual, de forma normal, el cargadero es una viga. Por lo tanto, al ser una viga, la forma lógica, natural de modelizar es mediante una serie de elementos tipo barras, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el usuario puede hacer trampas, ¿no? Puede hacer trampas en el programa y, por ejemplo, imaginadlo, sería absurdo, pero podría definir pues un cargadero con un ancho muy grande o con un canto muy grande, ¿no? O con un muro con un canto muy grande. En la medida en que se distorsionan estos valores geométricos, el modelo deja de ser válido y tiene que ser utilizado pues el módulo correspondiente. Bueno, esta es un poco la reflexión. Retomando el tema, el módulo actual, tal como modeliza, es según el modelo que veis aquí representado. Esto quiere decir, además, que concretamente pues, va a imponer como condiciones de contorno unos muelles horizontales a lo largo de cada pilote y en cabeza, abajo, va a definirse unos coeficientes de balasto vertical. Bien. Esto realmente es lo que aquí se destaca en esta parte del diálogo donde se definen, como es habitual, pues el terreno mediante una serie de capas. Tal como os decía, aquí hay una serie de muelles, entonces de forma particular, como es lógico pensar que este derrame de tierras pues tiene cierta eficiencia, cierta eficacia hasta cierta altura, pues es lógico que el usuario deba introducir un valor de cálculo que sería la cota a partir de la cual se puede considerar que el terreno ofrece resistencia, ¿eh? Pero fijaros que todo esto va en coherencia con la naturaleza o el tipo de modelo que se lleva a cabo. Más sobre este diálogo, pues en relación con lo que estoy diciendo precisamente y añadiendo un poco, abundando en lo anterior, el programa pide los coeficientes de balasto que serán para definirse aquí en los muelles a lo largo de cada pilote y también definirá unos coeficientes de balasto horizontales, pero no sé si lo he dicho bien, o sea, esto de aquí serían los coeficientes en cabeza, abajo y aquí concretamente se definirían aquí los coeficientes horizontales a lo largo de cada pilote. Como veis, aquí también se pide el resto de parámetros que son habituales para cada capa de terreno. Todas las capas de terreno han de ser horizontales. Al igual que, bueno, pues tenemos los parámetros de ángulo de rozamiento, parámetro terreno, las tensiones de hundimiento, el tema de fricción negativa,
Todo esto no entro mucho más en el detalle porque, como comentaba, pues ya hemos explicado en webinars anteriores estos conceptos una y otra vez. En cuanto a fricción negativa, recordad que este concepto no es propiamente una resistencia, sino es una acción y como tal, pues al final la fricción negativa que aquí se introduzca da lugar a unas fuerzas que pueden existir o no, que lo que hacen es arrastrar el pilote en dirección inversa, ¿no? Por así entenderlos. Y finalmente, como cosa peculiar de este módulo, y por esa razón lo destaco, bueno, recordemos que aquí los empujes considerados pues se consideran los empujes activos, o sea, ni el reposo ni pasivo, sino se considera una cosa razonable, un empuje activo, y estos empujes activos van a actuar a lo largo de toda la estructura, ¿no? Entonces, de la forma habitual, es decir, los empujes, como sabéis o recordaréis, se deben a dos tipos de acciones, a las acciones permanentes y a las acciones variables, ¿no? Aquí, si os fijáis, bueno, aunque esta figura es más propia de un estribo cerrado, pero al final es lo mismo, veis que tenemos la acción variable en el tras 2, arriba de todo, y también tenemos a esta altura interviniendo las acciones permanentes debidos a el peso propio de las tierras. Como sabéis, de acuerdo con este valor de K, ¿no? Al final hay una ley de empujes, pues el empuje activo es proporcional a la carga vertical multiplicado por esa K esa constante de empuje, ya sea del empuje activo, y fijaros que está multiplicando a las dos componentes, a las acciones permanentes y a las acciones variables. Esta es la forma de tratar o de considerar los empujes sobre ya sea el cargadero o los pilotes. Sobre los pilotes, y ahí finalizo, hay un tema añadido que es que conviene establecer cuál es el área tributaria de empuje sobre cada pilote. Es decir, aquí el dibujo que veis aquí sería pues una fila de pilotes, imaginad 3 pilotes, ¿no? Y entonces los empujes pues actúan horizontalmente pues bueno, en la pantalla de abajo arriba, ¿no? Entonces, la cuestión es, si el D es el diámetro del pilote, el usuario debe definir a través de estos valores cuál es el ancho tributario. Es decir, qué cono, ¿no? Qué cono se lleva cada pilote, ¿no? O sea, no se puede tampoco suponer que se lo va a llevar todo el ancho, sino una parte. Bueno, pues esto es en definitiva la parte peculiar o específica que el usuario definiría en el caso del módulo de estribos flotantes. A partir de ahí, ya nada más que explicar a nivel teórico, quiero decir, porque, bueno, todo lo que, como os he comentado, prácticamente está ya explicado en webinars anteriores, así es que vamos directamente ya a trabajar sobre dos casos de ejemplo para acabar de entender el módulo actual. Bueno, muy bien. Bien, empecemos. Aquí tengo, como es habitual, pues dos casos de ejemplos. Los abriré ahora ambos. A la izquierda dejaré el caso de eurocódigos, ¿no? Y a la derecha voy a abrir el caso americano. Los pongo aquí un poco al lado del otro y los vamos a ir comparando. Bien. Insisto, ahora este webinar ya va a ser práctico porque todos los conocimientos, los conceptos que se barajan, pues ya los conocemos. Como es habitual, todos los módulos, y esto no es una excepción, funcionan absolutamente de la misma forma y cuando abrís un proyecto cualquiera, pues tenéis tres partes. La parte de la derecha es una ventana contextual que os permite ir visualizando la estructura conforme la vais definiendo. Y después tenemos en la parte inferior una ventana con el resumen de las verificaciones de los dos tipos, las verificaciones geotécnicas y las estructurales. Esto funciona, como sabéis, pues se va calculando cada ítem y conforme se calculan, pues esto se pone en verde o en rojo según cumpla o no cumpla. Y entonces el botón que aquí en origen ponía calcular, pues dice consultar y ello permite
cuando aprieto cualquiera de ellos, pues poder analizar cada uno de los estados límites. De todas formas, todas las opciones que veis aquí están encapsuladas en el apartado de análisis. Por lo tanto, ahora en la explicación ya nos olvidamos de esta parte y nos centraremos ya en la ventana principal de proyecto. La ventana principal de proyecto, como es habitual en todos los módulos, tiene 4 partes. La de proyecto es lo de abrir y guardar casos, que no tiene ningún misterio. Bueno, aquí comentar una sola idea, y es que en el caso que nos ocupa, a ver, en la versión actual del programa, aquí es donde se predefine un poco la tipología de los estribos flotantes. Nosotros tenemos previsto, no está programado todavía, la opción de estribo con cimentación superficial, y tampoco está programada la opción de estribo cimentado mediante micropilotes. Pero en una próxima versión sí que pronto lo anunciaremos porque tiene un interés importante. De momento la opción que tenéis, por lo tanto, es la de estribo pilotado, ¿no? Y luego también, además, podría subdistinguirse, ¿no?, entre 2 tipos, que sería un cargadero que al final no es encepado o un cargadero con encepado. En nuestro caso está programada la opción de cargadero sin encepado. Bueno, esto, como digo, es una forma para predefinir el estribo que se va a proyectar. Bien, explicado un poco el apartado de proyecto, ¿vale?, que es relativo a abrir y guardar casos, quedan 3 apartados y que es lo que vamos a explicar en el webinar de hoy. Si empezamos por el final, por la salida, supongamos que lo tenemos todo hecho, veamos un poco destaco solamente los eurocódigos. El apartado de salida, como he explicado un poco al principio del alcance del webinar, pues la salida está constituida por 4 o 5 tipos de salidas. En primer lugar tenéis las memorias de cálculo, ¿vale?, que al final genera un archivo .doc. Estos archivos los podemos editar. De hecho, los tengo preparados aquí. Tengo un informe con eurocódigos y un informe con la norma americana. Vamos a abrir uno rápidamente para que veáis que es una memoria que cualquier profano al programa la entiende, y es la memoria que es preciso entregar al cliente. Y sobre esta memoria os quiero comentar o insistir una vez más, pues que, pero viéndola un poco rápido. Lo primero es que la página más importante es la primera, ¿vale?, el resumen de verificaciones, porque aquí lo que se hace es replicar la ventana de verificaciones, ¿no? O sea, esta ventana aquí en verde, pues es la página más importante de la memoria, y es la que de un plumazo vemos si hay algún problema o no para cada uno de los estados límites, ya sean estructurales o geotécnicos. Estos cumplimientos pues están desglosados para cada una de las situaciones y combinaciones expresadas en la terminología de la normativa europea o normativa americana. Hay un siguiente apartado con una descripción generosa de los datos introducidos por el usuario. Luego vendría un apartado con la definición de los esfuerzos, y a partir de ahí ya cuando se acaban los esfuerzos, ¿vale?, en el informe, a partir de ahí ya cada uno de los apartados, estoy buscándolo, perdónate el mareo, pues ya está orientado exacto a partir de aquí, ¿no?, o un poco antes, pero es igual. Ya a partir de haber listado los datos y haber listado los esfuerzos, la memoria, como en este módulo, pero en cualquier otro, la memoria está enfocada de tal forma que cada apartado, veámoslo en el índice, está orientada aquí, a un estado límite, O sea, primero el estado límite de hundimiento, asientos, arranque, etcétera. Vale, no os quiero marear, no voy a entrar más en el detalle. Vuelvo a donde estábamos. Bueno, estábamos hablando de la salida de resultados. Como os he dicho, la memoria es una parte, las mediciones también, que las mediciones también dentro del apartado de análisis, pues también se pueden consultar a nivel de tabla. Y bueno, al final es un poco por si hubiera alguna duda, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de los kilos de acero, los metros cúbicos de hormigón, etcétera. Esto es lo que arroja el programa. Y para acabar, en el apartado final, pues obtendréis, como es habitual, los planos en
2D, de la definición de la estructura, y al igual que cualquier otro módulo, pues la obtención de los planos de armaduras con una serie de figuras, en fin. Todo estas figuras, evidentemente, pues se pueden exportar desde como es habitual, pues generando un archivo. Esto se haría aquí, guardar, se generarían todos los archivos y se obtienen. Y ya para acabar con el apartado salida, pues insistir en que también estamos hablando aquí de los planos 2D, pero los planos 3D pues se pueden obtener mediante la exportación con un IFC y luego también mediante este botoncito que lo que hace es que exporta el estribo en un modelo BIM que luego podrá ser editado desde nuestro nuevo programa que se llama Civil Plan, que está ya orientado a la edición modelizado de estructuras BIM, del cual, si estáis interesados, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros para información de dicho software. Si genero un IFC, bueno, pues para que lo veáis, aquí tengo preparados los 2 IFCs que he generado desde el apartado salida. Si abro cualquiera de ellos, es un archivo con una extensión IFC y con cualquier programa de edición lo podéis ver y bueno, lo podéis exportar y federar pues al modelo que tengáis. Bueno. Bien. Explicado esto, ahora solamente ya queda por hablar del apartado de la entrada de datos, ¿vale? Y del apartado de análisis, ¿vale? Vamos a centrarnos primero en la entrada de datos, ¿vale? Y vamos a ir comparándolas con los dos módulos. Bien, como os he dicho al principio, primero hay diálogos relativos a la geometría. La geometría no depende de la normativa, con lo cual para ver esto puedo centrarme en los eurocódigos y sencillamente lo que voy a hacer ahora es abrir los diálogos para que los veáis. Serían todos estos, ¿no? Estos diálogos que voy abriendo pues son los que permiten definir la estructura del estribo. A ver si me cabe. Bien. Básicamente la idea es que generar en primer lugar el replanteo en planta, ¿no? A través de estos valores podéis definir o distinguir entre dos situaciones con un sobreancho o sin sobreancho. Una reflexión importante, que bueno, ya volveremos a hablar sobre esto, pero es el hecho de que, como estáis viendo, aquí lo que estamos haciendo es diseñar un estribo flotante. Es decir, olvidándonos del puente, del tablero, de las pilas que pueda haber a los lados. Evidentemente no existe nunca un estribo flotante en el aire, ¿no? Sin su tablero, o sea, es absurdo. O sea, siempre que hay que proyectar un estribo flotante, evidentemente, pues es que hay un tablero encima, pero es nuestra forma de abordar el problema, es decir, divide y vencerás, ¿no? Ahora mismo os estoy explicando el módulo de estribos flotantes en el supuesto de que sobre este conocéis las reacciones impuestas por el tablero. Cuando veamos los módulos de puentes, más adelante, en los próximos webinars, pues veremos que todo esto está, se puede abordar de forma conjunta, ¿no? Desde los módulos de puentes, donde se define toda la estructura a la vez, es decir, los tableros, los apoyos, los estribos, las pilas, pero esto ya llegaremos. Para llegar a ello, pues ahora es preciso ir paso a paso y empezamos por explicar cómo se diseña un estribo flotante, cuáles son sus particularidades geométricas y, bueno, cómo se calcula y se diseña. Os he enseñado la geometría relativa a la planta. El espaldón, pues, se puede definir de una forma o de otra en función de nuestra situación de bombeo, ¿no? Esto sería con un bombeo a 2 aguas. En función de lo que el usuario tenga, pues esto sería un puente peraltado, pues define un espaldón con 2, 3 o 4 puntos. Aquí veis, pues como os decía, que el estribo flotante, el cargadero, es una viga, ¿no? Aquí se ve un poco expresamente las dimensiones, es decir, el modelo que luego se define será cierto, correcto, en función de si esto no se distorsiona, ¿no? O sea, aquí el usuario puede meter cualquier cosa a nivel de geométrico, pero vamos, que contamos con la proporcionalidad de los datos introducidos por el usuario. Bien.
Aquí sería el sitio donde se definen los pilotes. Todos ellos tienen la misma longitud y diámetro y todos los pilotes son verticales. Como decía antes, idea interesante, pronto tendremos la posibilidad de definir micropilotes, lo cual significa que puede haber pilotes con diferente longitud, diferente inclinación y que aparte los micropilotes pues tendrán sus verificaciones específicas que también se incluirán en el programa. Bueno, estos diálogos que os he explicado ya los retiro y quedarían por explicar estos tres. En primer lugar, en cuanto a la definición de los apoyos, pues tal como veis, definís tantos apoyos como queráis, con las dimensiones que sean pertinentes y no tiene mucho misterio. O sea, aquí estamos definiendo hay que entenderse que cuando uno llega a este punto, el reparto de acciones ya se ha llevado a cabo, el encaje de los neoprenos ya se ha llevado a cabo y sencillamente está comprobando el estribo a partir de las acciones impuestas desde arriba. Bueno, pues aquí la única cosa es definir la geometría de las cosas que ya se conocen. Por lo tanto, al final nos quedan estos dos diálogos. Aquí a la izquierda, pues sencillamente es bueno, en este diálogo se pide por separado para las dos aletas, la aleta 1 y la aleta 2, ¿no? La aleta 1 sería la que hay a la izquierda del estribo y la aleta 2 la que hay a la derecha del estribo. Estas aletas pueden no existir según la conveniencia de la metodología, es decir, el usuario establece qué tipo de aleta quiere proyectar según cómo quiera definir o aguantar las tierras, ¿no? Y estas, al final, las aletas, como comentaba al principio, pues dan lugar a unas placas y que son las que soportan los empujes laterales. Bien. Finalmente, el cargadero, en primer lugar, lo que hay que hacer es definir el tipo de cargadero en función del tipo de tablero, ¿no? Es decir, si yo tengo un puente de vigas, pues lo más habitual, ya sea un puente peraltado o con bombeo, pues era escoger entre estos dos tipos. Si tuviera un puente postesado tipo losa, pues lo lógico es utilizar esta opción. Esta opción, perdonad, sería relativa a puentes de vigas también. Y finalmente, estas dos opciones que tenemos aquí entre medio, con un simple o doble peralte, pues permitiría proyectar o situaciones de cajones postesados, ¿no? Secciones no losas, sino de cajón, ¿no? Aunque que diga más la palabra losa, pues es más relativo a puentes tipo cajón, para entendernos, ¿eh? Bien, fijaros que hemos descrito ya la geometría del problema, ¿no? Y en este caso, pues los diálogos son idénticos con las dos normativas. Si ahora pasamos a hablar del terreno, aquí nos encontraremos que tenemos dos diálogos, ya sea en esta normativa, en el caso europeo, al final es lo mismo. El primer diálogo ya lo hemos descrito, ya lo hemos hablado exhaustivamente al principio del webinar. Y en cambio, este que hay aquí a la derecha, básicamente, os doy una idea. Toda la información que se introduce aquí es a efectos de dibujo. Es decir, todo lo que aparece aquí a la derecha no afecta al cálculo en nada. Solamente aquí es a efectos de poder dibujar bien lo que es luego los derrames. A ver, ¿no? Bueno, aquí lo tenía más definido en el caso americano. ¿Ves? Esto es para definir más un poco en detalle de el terraplén, ¿no? Cómo va por los lados. Pero quedaros que con la idea esta de que es una opción de dibujo, pero no es necesaria. Bien. A continuación, como es habitual en todos los módulos, pues se definirían los materiales, ¿eh? Entonces, los materiales sencillamente es definirlos como se hace siempre, apoyándonos en una biblioteca o definiéndolos desde cero. Tenemos los hormigones y las armaduras pasivas. Evidentemente, el tipo de hormigón va a ser diferente según la normativa seleccionada. En fin. Y ahora viene un poco la explicación que hago muchas veces, que es relativa a las clases de exposición. Fijaros que las clases de exposición son diferentes según la normativa seleccionada
¿Y para qué sirve la clase de exposición? Bueno, pues sirve para varias cosas. Concretamente, en el módulo actual sirve para una cosa tan tonta como que en los diálogos de anchos de fisura y de recubrimientos, aquí pongo los mismos, ¿no? Los análogos. Bien, ¿cuál es la situación? La situación es que si el usuario ha definido las clases de exposición, entonces, cuando luego a continuación defina los recubrimientos o los anchos de fisura, bueno, en el caso, recordad que en el caso europeo, las aberturas de fisura máximas se establecen a través del parámetro WK y en cambio, en el caso ay, que esto se me ha ido un poco de sitio, factor, bueno, aquí a veces los textos por alguna quedan que no caben por alguna razón, algún pequeño bug nuestro. Quedaos con la idea de que siempre con el botón derecho podéis ampliar la tabla donde estéis y luego además, bueno, pues lo acabáis de formar y luego aparte esto lo podéis llevar a un Excel. Bueno, lo que estaba comentando es que aquí se introduce el valor de las aberturas de fisura, pero aquí alternativamente se define el factor de exposición. A donde quería ir a parar es que en estos dos diálogos hay un botón calcular opcional que obtendría estos valores de forma automática a partir de los ambientes definidos. Como veis, esto lo he explicado 40.000 veces, pero es para insistir que siempre es la misma metodología de trabajo en todos los módulos. Bien. Por lo tanto, seguimos con la película. Ya hemos hablado de estos tres diálogos. Las acciones me lo dejo para el final. Voy a abrir un momento antes, voy a seguir con los diálogos de seguridad. Hay dos diálogos de seguridad en cada caso. Abramos el primero, que es el relativo a los coeficientes de acciones. Según la normativa, pues tendré unos u otros. Esto es como siempre, es decir, se define para cada acción no solamente los coeficientes desfavorables, sino también los favorables. Y de establecer, bueno, que aquí tenéis la posibilidad de cambiar los valores o de recuperar los valores según normativa. Y si tengo que concretar algo de todo lo que estamos viendo, pues sencillamente es como ya he comentado en otras ocasiones, que habéis de tener en cuenta que, por ejemplo, la sobrecarga en el terraplén, el programa, la normativa, considera los efectos horizontales y verticales de forma separada. Es decir, que a todos los efectos, aunque el usuario introduce un solo valor, son dos acciones distintas. Esto puede dar lugar a algún pequeño absurdo, pero bueno, es lo que establece la normativa. Es decir, puedo suponer que la sobrecarga me está empujando, pero que al mismo tiempo no me genera ninguna acción vertical. Bueno, en mi opinión es algo discutible, pero es tal como está establecido en la normativa. En cualquier caso, y bienvenido sea, pues queda del lado de la seguridad. Poco más. Si voy al otro diálogo de seguridad, que es como el que vemos siempre, pues hace referencia al resto de coeficientes de seguridad de las normativas, ¿no? Los parámetros según eurocódigos de resistencia R, los parámetros de materiales M, el famoso tema del enfoque, que recordad que el enfoque no es más que la letra de la normativa que permite conciliar las formas diversas tradicionales de cada país para considerar las comprobaciones geotécnicas, ¿no? Digamos un poco así. Pero bueno, los enfoques en todo caso, si tenéis alguna duda, pues tiráis de manual y recordaréis ahí cómo se considera cada uno de ellos y hoy si no, nos lo preguntáis. Finalmente, bueno, en el caso americano tenéis los factores de resistencia, como es habitual, que se definen, vaya, aquí me he echado del programa, se definen de forma habitual. Aquí ha habido un pequeño bug. Voy a abrirlo de nuevo. Lo que os quería comentar de los coeficientes de seguridad, un segundo, lo preparo, es que en las dos normativas yo diría que todos los valores están claros, a excepción de estos tres, que son los desplazamientos máximos en coronación, ¿no?
el programa por defecto establece valores nulos, 000, 000. Son valores que el usuario, bueno, estamos hablando de desplazamientos máximos en coronación, desplazamientos horizontales o verticales, o valores de asientos máximos, ¿no? Entonces, estos valores ponemos 0. Aquí sí que le pedimos al usuario que se moje un poco porque son valores muy variopintos y discutibles y bueno, en fin, abiertos, digamos, dejémoslo así, pero serían un poco los únicos coeficientes de seguridad, por así decirlo, un poco abiertos, ¿no? Vuelvo a decir la palabra. Bien. Sigo con la película, estamos en la entrada de datos, entonces las opciones de armadura, que son iguales en las dos normativas, al final aparece el famoso diálogo con las armaduras y ya sabéis, lo he dicho varias veces, que aquí el programa permite imponer valores o no de diámetros y separaciones, con lo cual el programa luego comprueba cuando lleva a cabo el dimensionamiento, tiene en cuenta las limitaciones que haya podido imponer aquí el usuario. También aquí hay una pequeña opción, un diálogo de configuración que permite optimizar los diámetros y separaciones de los pilotes. Los pilotes tienen su historia, ¿no? Entonces, digamos que el programa admite hasta 3 filas, ¿no? 3 filas de posiciones. La A, B, C, ¿no? La A y B irían intercaladas o no, ¿no? Que es lo que aquí se configura, ¿no? La posición A estaría clara, ¿no? Este diálogo permite configurar las 3 posiciones A, B y C. La posición A estaría clara, no tiene duda. La posición B, básicamente, es que van o no intercaladas, ¿no? Y la posición C, ¿no? Es que, bueno, pues que diríamos que cuánto van, o sea, es decir, la pregunta es cuánto metido para adentro están, ¿no? Pues es un poco lo que viene a establecerse aquí. Quizás me he detenido un poco más de la cuenta en este detalle. Bien, me queda por explicar la entrada de datos. Bueno, en primer lugar, las opciones de configuración. De estabilidad global, aunque aquí lo veis, no está, bueno, aparece un diálogo, pero no está implementado, o sea, no está incluido aquí la comprobación. Esto está incluido en el módulo muros. Y dentro de las opciones de configuración, que son idénticas en los dos módulos, pues básicamente aquí son las que son, no son muchas las opciones que hay, pero os hago un par de ideas o 3, ¿no? Primero, ¿qué quiere decir? O sea, aquí estamos dimensionando elementos lineales, ¿no? Que son los pilotes, ¿vale? Y la viga cargadero, ¿vale? Entonces, bueno, pues en cuanto al cargadero, ¿vale? Que al final es una sección rectangular, ¿no? Sometida a unos esfuerzos axiles N y unos momentos MX, MY, pues ese cargadero nosotros permitimos dimensionarlo de 2 formas, ¿vale? Esto viene a ser, si lo hacemos bien, con cálculo detallado, lo que quiere decir es que el programa coge la sección rectangular y la analiza con los esfuerzos N, MX, MY concomitantes a la vez. Si hacemos un cálculo simplificado, sencillamente lo que se hace es considerar el axil, el momento de eje vertical y luego hace otro cálculo con el axil y el momento de eje horizontal, ¿no? Es decir, del primer cálculo obtendrás una armadura inferior y superior y del segundo cálculo se obtendrá una armadura en los 2 lados, ¿no? En la cara lateral frontal y en la cara lateral trasera. En cambio, si se utiliza el método detallado, pues lo que se hace es obtener de un único cálculo todas las armaduras perimetrales en los 4 lados. Bueno. Por otro lado, el otro elemento lineal es el pilote. Entonces, los pilotes, bueno, básicamente lo que se hace es aquí establecer si se desea un armado diferente o un armado uniforme para todos los pilotes, que para ello tienen la misma longitud y el mismo diámetro. Y bueno, o sea, café para todos, ¿no? O sea, el mismo café para todos. Este sería un poco el resumen de la historia. Lo que veis aquí ahora a continuación, en este módulo actual, tiene poca incidencia porque el modelo de cálculo es bastante sencillo, es un modelo como
Bueno, aquí, a ver, lo visualizaré bien aquí, por ejemplo. Es un modelo, como veis así, quizás no tiene mucha incidencia, pero lo que establece es el grado de la malla, ¿no? Entonces, bueno, podéis ir entre una malla fina, una grosera, pues aquí no tiene mucha incidencia porque estamos en un módulo muy sencillo. Este tema tiene más peso en otros módulos, ¿eh? Esta opción que veis aquí a continuación también es específica de los modelos de elementos finitos, que es para ver en qué ancho de integración pues vamos a integrar los valores de los esfuerzos, ¿no? Y esta última opción, básicamente lo que quiere decir es que, digamos que cuando, por ejemplo, hago el cálculo de flexión, podría hacerlo, por poner un ejemplo, ¿no? En situación accidental tenemos la situación de impacto y la situación sísmica. Entonces, podría hacer un cálculo por separado para cada una de las dos situaciones o un único cálculo para la envolvente de las dos situaciones, ¿no? O sea, la situación accidental que incluye tanto impacto como el sismo. Bueno, viene a ser un poco lo que quiere decir. Tampoco tiene mucha incidencia porque, insisto, que es una estructura sencilla, o sea que tiene poco peso. Ahora sí, para acabar con la entrada de datos, queda el apartado estrella, ¿no? El apartado más novedoso, que son las acciones, ¿no? Vamos a este y habremos acabado con la entrada de datos. Las acciones, nosotros hasta ahora, en los webinars anteriores, nos hemos centrado en muros y muros pilotados, ¿no? Es decir, acciones que intervienen directamente sobre la estructura, ¿no? En este caso serían estos tres paquetes. Tenemos acciones permanentes, variables y accidentales que actúan sobre el estribo y luego veremos las que actúan sobre el tablero, ¿no? Si empezamos por las primeras, ¿no? Abrimos estos tres primeros diálogos, ¿vale? Aquí tenemos las acciones permanentes, variables y accidentales. Bueno, pues como os digo, estamos hablando de las acciones que intervienen directamente sobre la estructura del estribo flotante. Sencillamente aquí lo único que se hace es considerar el tipo de empuje a considerar sobre la estructura. No sé si antes he dicho que directamente se empujaba, se considera el empuje activo. También se puede configurar el empuje al reposo, pero según veis. En este caso no hay aletas definidas en este ejemplo, pero si las hubiera, también podríais definir unas cargas permanentes sobre estas. Bien. Las acciones variables en el estribo en la sobrecarga del tras 2. ¿Qué significa este valor? Este valor es una simplificación que establecen las normativas para considerar la acción del tráfico más allá del tablero. Es decir, lo que viene a decir la normativa es, usted tiene la carga del tráfico, ¿no? El carro, la sobrecarga, en cada carril, ¿no? Los carriles están en el tablero, pero también, evidentemente, pues se prolongan más allá del tablero y siguen la carretera, pues, en la zona del estribo y de... Bien. Entonces, lo que dice la normativa es, usted posicione el carro y la sobrecarga y bueno, pues que investigue cómo estas solicitaciones dan lugar a empujes en el estribo y, bueno, directamente a través de los apoyos o a través de los muros, ¿no? Pero la normativa también permite una simplificación, que es considerar cómo el carro y la sobrecarga más allá del tablero permite una simplificación mediante una sobrecarga de tras 2 equivalente. Bueno, este es el valor al cual estoy haciendo ahora referencia. Este valor es la simplificación, el método que permite una simplificación de acuerdo con la normativa para considerar el tráfico más allá de la zona del tablero. Bien. Y finalmente, si ahora nos centramos en la acción sísmica, para entender un poco el planteamiento de la acción sísmica, tenéis que tener en cuenta todo lo que hemos explicado en los webinars anteriores, es decir, que la acción sísmica da lugar a unos empujes, a unos sobreempujes, digámoslo así, de acuerdo con la expresión de Mononobe o Cabe, y da lugar a unas fuerzas inerciales, ¿no? Debidas al peso propio de las tierras y al peso propio del hormigón.
al peso propio de la estructura. No voy a repetir esta explicación porque si no, no avanzaríamos. Sí que voy a insistir en que recordad que desde este diálogo, ¿vale?, aparecen dos botones. Este establece una caracterización del sismo y esta la otra parte, ¿no? Bueno, ahora estamos con el caso europeo, ¿eh? Si estuviéramos con el caso americano, pues los parámetros serían similares, pero bueno, de acuerdo con la normativa americana. La cuestión es, porque esta es una pregunta que se me hace muchas veces, es que tal como veis, bueno, es un diálogo compartido, es un diálogo estándar, un diálogo de uso común en todos los módulos. Resulta que en este módulo hay unas opciones impedidas, como veis, que es la relativa a la definición de los espectros de cálculo. Aquí, ¿por qué está impedida la opción? Está impedido porque el sismo, en el caso de estribos, al final se considera mediante una serie de empujes, pero para nada se lleva a cabo un cálculo modal espectral. Eso se hace en el cálculo del puente, en los tableros, a través de los modos de vibración, las frecuencias y, bueno, de toda la historia. Pero para eso se explicará, esta parte entrará cuando hablemos de los módulos de tableros. Por eso aquí veis muchas opciones de gris, en gris, inhabilitadas, porque no procede para las estructuras de contención de tierras. Bien, ahora que hemos explicado esto, vamos a explicar el resto de diálogos, que son los correspondientes a las acciones permanentes, variables y accidentales. Voy a abrir una vez, perdonad, un poco el mareo. Aquí tenemos 3 diálogos y estos hacen referencia a las acciones que vienen de los tableros, ¿vale? Es decir, las que se transmiten a través de los apoyos del puente. Tenemos, como digo, 3 diálogos para las acciones permanentes, variables y accidentales. Ahora lo vemos en detalle, pero cada uno de estos botones, todos ellos, al final, dan lugar, por ejemplo, abrimos el del peso propio del tablero, ¿vale? Todos estos botones, al final, siempre conducen a un único diálogo, que es este que veis aquí en pantalla, y este diálogo es idéntico para todas las acciones y básicamente lo único que tiene es que para cada apoyo, o sea, aquí básicamente, perdonad, podéis añadir o eliminar tantas hipótesis como queráis, hipótesis excluyentes, o sea, o una u otra, pero no las dos a la vez. Y aquí el usuario, según el criterio de los ejes que aquí se define, en cada uno de los 2 apoyos, en este caso hay 2 apoyos, pues definiría los valores de las fuerzas transmitidas por el tablero. Muy bien. Este diálogo pues es el mismo para todas las acciones. Por ejemplo, para el tráfico. Bueno, aquí la verdad es que este es un ejemplo muy tonto, pero para que lo veáis, aquí podríais definir varias acciones, ¿no? O sea, con los valores que tengáis, ¿vale? Bien. Vamos ahora a ver cuáles son las acciones consideradas en el programa. Si empezamos por el caso europeo, bueno, pues aquí tenéis, evidentemente, como acciones permanentes, los pesos propios del peso propio del tablero, la acción de pretensado. Esto ha de entenderse como, insisto, que siempre va lugar al mismo diálogo. Esto da lugar, hace referencia a las posibles reacciones hiperestáticas que pueda haber en puentes hiperestáticos debido a la acción de pretensado. Esto es el apartado al que hace referencia. Quizás esto ya es más de nota, pero si se quisiera tener en cuenta el efecto del rozamiento en apoyos, pues aquí también se puede contemplar la acción. Como acciones permanentes también tenemos los efectos de la superestructura y la reología, ¿no? Retracción y fluencia. Retracción y fluencia, otra vez más, pues aquí tenemos básicamente los efectos hiperestáticos, ¿no? El hecho de que la estructura sea hiperestática, cuando la estructura se retrae o intenta fluir, pues digamos que los estribos y pilas no le dejan y estos hiperestáticos son los que se introducirían en este apartado. Ya de esto hablaremos cuando estemos en el módulo de puentes. Si vamos a las acciones variables, estas nos olvidamos, aquí tenemos básicamente el tráfico, que como sabéis en la norma europea, pues el tráfico está definido por lo que sería el GR1
y el GR2, ¿no? El GR1 vendría a ser las acciones verticales y el GR2 vendría a ser las acciones de frenado, ¿no? Las acciones verticales, pero al mismo tiempo con las acciones de frenado y la fuerza centrífuga. Esto que veis aquí, estas celdas de aquí, es una explicación, porque en ambos casos al final se va a parar a estos botones finales, ¿no? De editar. Aquí, por lo tanto, el usuario, en cuanto a GR1 y GR2, introduce los valores ya finales, los valores combinados. No sé si os voy a marear con lo que voy a decir. En coherencia con esto, hay en el diálogo de... Aquí. No, ¿dónde era esto? Aquí. Los coeficientes de combinación. Exacto, esto. Esto es una pequeña aproximación, no es estrictamente lo que dice la normativa, porque la normativa establece que los coeficientes psi0, psi1, psi2 se definen por separado para las componentes del TS y del UDL. Recordad que el TS es el carro y el UDL es la sobrecarga repartida. Sin embargo, con una simplificación del lado de la seguridad que es razonable, lo que hace el programa es que considera o define tres coeficientes psi0, psi1, psi2. Estrictamente tendría que ser para el carro y la sobrecarga UDL, pero lo hace para el grupo GR1 y GR2. Bueno. Después, la temperatura, aquí hay una serie de opciones, como veis, que están inhabilitadas porque no están desarrolladas, porque a efectos prácticos tampoco son necesarias. Pero lo mismo pasa con el tráfico que con la temperatura, que aquí permitiría definir los valores por separado. Aquí hay una letra pequeña que establece la forma en que la normativa combina el gradiente térmico con el aumento de temperatura. Pero esto está inhabilitado. Es decir, que a efectos prácticos entendemos que resulta mucho más fácil para el usuario definir directamente los valores de temperatura que tengan ya la combinación entre el aumento uniforme y el gradiente térmico. Bueno, pues se introduciría desde este botón. Esto que veis aquí en pantalla sería relativo a la acción de tráfico en el caso de puentes de ferrocarril. Pero esto ya lo hablaremos cuando estemos hablando de los módulos. Ahora no quiero entrar en este tema. Lo hablaremos en un webinar específico de ferrocarril. Y finalmente tenemos la acción de viento. En la acción de viento, en la norma europea, se consideran tres vientos, que serían viento longitudinal, transversal y vertical. Pero al mismo tiempo, además, se analizan o se consideran dos situaciones, que es considerar el viento sin sobrecarga y considerar el viento con sobrecarga. Entonces, para estas 6 situaciones, el usuario puede definir unos valores de acciones. Esto que veis aquí es lo que es la letra pequeña de la normativa. La normativa, en los eurocódigos, obliga a considerar el viento longitudinal a la vez que el viento vertical. Y en otra combinación distinta, obliga a considerar el viento transversal con el viento vertical. Como veis, la normativa no obliga a considerar el viento longitudinal y el transversal a la vez. Pero el usuario, bueno, si quisiera, pues podría aquí cambiar los valores y imponer esta combinación. Finalmente, en cuanto al sismo se refiere, como os he dicho antes, bueno, pues ahí el sismo se considera con los empujes de mononobe o cabe, pero al mismo tiempo el sismo se define a partir de las reacciones sísmicas que le transfieren los apoyos. Aquí este es el lugar donde el usuario introduce los valores transmitidos por los apoyos para los 3 tipos de sismo. Sismo X y Z, o sea, el sismo longitudinal, transversal y el sismo vertical. Nuevamente, la normativa establece 3 formas de combinar los 3 sismos longitudinal, transversal y vertical. En una primera combinación, pues se supone el 100% del sismo horizontal, longitudinal, y a este sismo pues hay que sumarle el 30% de los otros 2 sismos. Las otras 2 combinaciones pues son análogas. Si ahora que hemos explicado las acciones en normativa europea pasamos a la normativa americana, pues veremos que tenemos prácticamente lo mismo, es decir,
A nivel de acciones permanentes, la única diferencia es que allá donde antes teníamos superestructura, aquí tenemos las dos acciones DC y DW, ¿no?, que se llaman según normativa, que serían estas dos superestructuras. Es la única diferencia. A nivel de tráfico, de acciones variables, perdón, las diferencias son que volvemos a tener la temperatura igual que antes. El tráfico aquí es mucho más sencillo porque no se entra al trapo de distinguir GR1 o GR2, sino que los americanos, por así decirlo, pues definen un solo tráfico, frenando, no frenando, todo va en este paquete. Y luego hay otra peculiaridad, que es que según la normativa americana, pues a diferencia de la normativa europea, aquí es preciso considerar 3 vientos que actúan en servicio 1, en resistencia 3 y en resistencia 5. ¿Esto cómo va? Pues imaginaos que yo quiero considerar la resistencia 3. Lo que haría es definir, por ejemplo, 3 hipótesis, pero claro, son valores, aquí pongo un 3 porque son 3 hipótesis que voy a definir. Esto quiere decir que ese viento que la normativa americana diferencia actuando sobre la estructura y sobre la sobrecarga, ¿no? Pues voy a tener que definir 3 hipótesis para el viento actuando sobre la estructura y a continuación 3 hipótesis del viento actuando sobre la sobrecarga de uso. Como veis en estos dos diálogos, como aquí defino el número de hipótesis, aquí está impedido la opción de añadir y eliminar hipótesis, porque ya lo hago desde aquí. Y esto quiere decir que estas hipótesis de estructura y sobrecarga actuarán de forma concomitante, es decir, a la vez, ¿vale? Finalmente tenemos el tema sísmico, que es absolutamente idéntico al caso europeo. Bueno, ya hemos acabado de explicar la entrada de datos, por lo tanto, lo único que queda por explicar es el apartado de análisis. Yo voy a centrarme ya en el caso europeo, ¿no? Y ahora sí, en los últimos 5 minutos, pues vamos a explicar un poco las opciones que por aquí tenemos. En primer lugar, como os decía, podéis visualizar el modelo de cálculo, que es este, el que lo hemos comentado. También aquí podéis ver las acciones, exportarlas al modelo de elementos finitos. Bueno, sí, por si tuvierais interés. A continuación, el siguiente paso es, a nivel de consulta, podéis ver los esfuerzos sobre estos modelos para cada una de estas acciones, ¿no? Por ejemplo, la superestructura, ¿no? Pues el esfuerzo MY y en o mejor dicho, el cortante de G, el cortante Y, ¿no? Bueno, pues aquí vais viendo un poco según a conveniencia, ¿no? Vais modificando la tabla para ver lo que haga falta. De esta tabla, de este diálogo, perdón, quiero insistir en que primero tenéis la posibilidad de escoger la acción, los esfuerzos, que según os he explicado, el tipo de valores, porque como estos son envolventes, pues tenéis la posibilidad de ver valores mínimos y máximos. Y luego, finalmente, ¿qué es esto, no? Esto del coeficiente de minoración M, ¿qué es? Bueno, esto en realidad hace referencia solamente a las acciones de los empujes, es decir, los empujes, las leyes de empuje de terreno, ¿no?, las que puedan obtenerse, pues estas leyes se obtienen a partir de unos empujes. Estos empujes se minoran con un coeficiente M que toma valores distintos en servicio en estado límite último. Es decir, los empujes, esto es en coherencia con lo que se define, creo recordar, aquí, sí, ¿veis? Los ángulos de rozamiento, pues estos coeficientes M son diferentes en estado límite de servicio, estado límite último. Por eso el programa genera leyes de empujes diferentes según el valor M en función del estado límite considerado. Bueno, si yo sigo con el apartado de análisis, tengo las mismas posibilidades no para una acción concreta, sino para una combinación de acciones. Es decir, aquí ya tengo todos los valores combinados. Esta es la misma mecánica, ¿vale? Fijaros, como os decía, que las placas, las únicas que hay, son las del espaldón y las de las aletas en caso de existir. El resto son esfuerzos sobre prismas, ¿no?, ya sea el cargadero o ya sea los pilotes. Bien, tendría la posibilidad de visualizar reacciones. Si veo las reacciones, ¿vale?, esto es por insistir en que os he comentado antes de que las reacciones se producen en los muelles que están definidos a lo largo de cada pilote y luego finalmente también en cabeza, aquí abajo en el pilote. A partir de aquí ya viene, como sabéis,
opciones de análisis de cada uno de los estados límites. Entonces, bueno, vamos a verlo rápidamente. Yo diría, los geotécnicos dan lugar, no lo vamos a hacer, a una serie de informes, que ahí ya los hemos visto, son informes idénticos a los módulos de muros pilotados. Vamos a detenernos en los estructurales. Entonces aquí, si analizo primero el resultado de análisis de flexión, lo que vais a ver ahora a continuación, que son los 2 o 3 o 4 minutos que me quedan de explicar, es para que os sintáis cómodos en el sentido de que la forma de trabajar que vais a ver ahora es absolutamente idéntica a la que hemos visto anteriormente y, por ejemplo, en el módulo de muros de pilotados, donde había placas, ¿no? Entonces, bueno, concretamente, pues cuando hablamos de flexión, estamos hablando de un resultado en centímetros cuadrados para cada uno de los elementos y la información que nosotros damos se diferencia según estos 3 conceptos que hemos explicado varias veces. Armadura de cálculo, según la jerga del programa, es la que necesita el programa, la armadura que necesita por flexión la estructura en concepto de los esfuerzos actuantes. Armadura mecánica mínima, ¿vale?, que a veces está a sorpresas porque puede arrojar valores distintos, es la armadura debida a las consideraciones para evitar roturas frágiles, ¿no? Para conseguir que la rotura, en caso de producirse, sea dúctil, ¿no? Y así avise y no colapse de golpe. Y finalmente, lo que nosotros llamamos armadura geométrica mínima es aquella que depende no de los esfuerzos actuantes, sino de condicionantes absolutamente o estrictamente geométricos. Bueno. En cuanto a la fisuración, como hemos visto varias veces, pues daría lugar bueno, a ver si lo tengo aquí, a un informe. Este informe pues es el mismo, el que estoy obteniendo ahora es exactamente el mismo que el que se obtiene desde la memoria de cálculo, y a donde voy a parar es a insistir que el informe de fisuración está orientado pone el foco en las posiciones, es decir, fijaros, por ejemplo, lo que hace es analizar posición a posición. Espaldón, por ejemplo, armadura vertical, cara frontal. Espera, cara frontal. Bueno, pues aquí lo que veis aquí es el informe de la abertura de fisura que se obtiene para esta posición, obtenida con unos diámetros y separaciones, que son los que ha obtenido, partiendo de la base de la armadura de flexión, del cálculo que hemos llevado a cabo anteriormente. No voy a insistir mucho en toda la letra pequeña que hay por aquí. Ya hemos hablado varias veces de que hay que primero generar un cálculo a flexión, partir de ese cálculo a flexión, en fin, que está todo muy eslabonado y que a veces el problema no es tanto en la abertura de fisura, sino en la flexión que hay que soportar, ¿no? Cuando hacemos el cálculo acortante, bueno, los resultados finales, insistir, como hemos dicho varias veces, en que hay tres ideas. Una es la armadura de cortante, que al final son los centímetros cuadrados, ¿no? En este caso no se necesita. Otra idea es la armadura mínima de cortante, que sería otro valor que normalmente es 0 cuando la armadura de cálculo es 0. La armadura mínima de cortante aparece cuando... Mira, fijaros por aquí, he hecho expreso, la armadura en situación accidental me da un pico de armadura mínima porque aquí también tengo armadura de cortante. Vale. Y finalmente hay un tercer concepto que es la la comprobación de las bielas de compresión. Bueno, pues la armadura es perdón, a ver, un segundo. Aquí, ahora. Pues aquí se aparece el valor, bueno, como veis aquí es prácticamente nulo por la razón que sea, pero aquí estaríamos estableciendo la comprobación de agotamiento por bielas de compresión. Tenemos, como no, el tema de las deformaciones. Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero al final, como esto es un modelo, pues gracias a que es un modelo y lo tenemos, pues tenemos a disposición para cuando queramos los movimientos en todas las direcciones, ¿no? Debido a una combinación particular, y todo esto lo podemos consultar. Y como os decía al principio del webinar, pues este es el valor más discutible, ¿no? Discutible en el sentido de que, bueno, que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? A veces los valores admisibles pues son más interpretables y cada cual pone los que
estime un poco más conveniente, según criterio del cliente. Finalmente, con esta imagen acabo, o sea, el resultado final, el punto de llegada es el armado, ¿no?, en 3 dimensiones de las barritas, y este es un diálogo estándar que es exactamente el mismo que hemos visto en el módulo de muros pilotados, y bueno, pues al final este es un poco el resultado que se necesita sí o sí para dar un poco por concluida el diseño de la estructura. Bien, este webinar pues ya ha acabado, ¿no? Hemos explicado hoy el módulo de estribos flotantes y en los próximos días pues, seguiremos más adelante. O sea, llevamos ya una serie de módulos, nos llevamos ya al 30% explicados. Bueno, la idea es seguir. Seguiremos con las pilas y estribos y más adelante, cuando tengamos ya todos los estribos y las pilas, pues ya pasaremos a los tableros. Este webinar ha tenido una parte práctica y teórica a la vez y el próximo pues será de igual manera. Gracias por vuestra paciencia y nada más por mi parte y un saludo desde Barcelona a todos y espero que, bueno, que haya resultado provechoso y útil. Un saludo a todos desde Barcelona.